Damas y caballeros, tengan muy buenas tardes. Damos inicio a la segunda sesión del ciclo de conferencias especializadas en materia constitucional organizadas por la Comisión de Capacitación de Magistrados de esta especialidad. En esta sesión tenemos la grata presencia y expresamos nuestro saludo a la doctora María Jessica León Yarango, presidenta de la Comisión de Capacitación de Magistrados en materia constitucional de la Corte Superior de Justicia del Callao, al doctor Rómulo Morales Herbias, docente ordinario asociado del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y expositor de hoy. De igual manera, saludamos a los señores magistrados y trabajadores de la Corte del Callao, quienes se encuentran en la sala Meet, y un especial saludo a nuestros usuarios que nos ven a través de las redes sociales. Damas y caballeros, a continuación tenemos las palabras de bienvenida a todos los participantes a cargo de la doctora María Jessica León Yarango, presidenta de la Comisión de Capacitación de Magistrados en materia constitucional. Muchas gracias, doctora León Yarango. Bien, como ya se mencionó, en esta oportunidad nos acompaña un destacado jurista y catedrático, el doctor Rómulo Morales Herbias, quien dictará la conferencia Los contratos con deberes de protección a propósito de la vinculación entre el derecho constitucional y el derecho civil. Antes de su presentación, daré lectura a su hoja de vida. Abogado graduado por la Universidad de Lima, magíster por la Universidad de Roma Tor Vergata, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha efectuado estudios de especialización en Derecho Romano y en Responsabilidad Social en la Universidad de Roma, La Sapienza. Miembro de honor de la Sociedad Cuba de Derecho Civil y Derecho de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Profesor de la Maestría en Derecho Civil de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Derecho Civil a tiempo completo del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y además es autor de diversos artículos en su especialidad. Damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida al doctor Rómulo Morales Herbias, que nos presentará la ponencia antes indicada. Adelante, doctor. ¿No? Uno tiene que ver justamente con la idea errónea que el contrato solo genera obligaciones. Obligaciones entendidas como deberes de prestación, es decir,
las conductas o comportamientos que debe realizar un deudor. Esta idea de que el contrato genera obligaciones eh, es una idea abandonada por la legislación comparada, por la doctrina comparada y evidentemente la jurisprudencia comparadas. Cuando hablo de legislación, doctrina y jurisprudencia me refiero a países como Alemania, Italia, Portugal, y en Latinoamérica podríamos citar a Brasil, Colombia y Chile, por ejemplo, ¿no? En el Perú también ha habido alguna aplicación de esta categoría, pero en algunas resoluciones administrativas, de tribunales administrativos y en alguna sentencia judicial. Pero aún todavía no hay un convencimiento, para empezar, desde la Facultad de Derecho. Normalmente no se, los cursos que uno estudia sobre contratos y obligaciones y responsabilidad civil, este tema a veces ni se toca, ¿no? En segundo lugar son los abogados. Los abogados creen que los contratos generan obligaciones y no otro tipo de obligaciones, diferentes al deber de prestación, ¿no? Y evidentemente esto se traslada a los tribunales judiciales y arbitrales, donde cuando se plantean demandas judiciales o arbitrales, en algunos casos invocando deberes que no son propiamente deberes de prestación típicas, tampoco se resuelven los casos de una manera adecuada. Es decir, este es un tema que va más allá de la Administración de Justicia, tiene que ver además con la formación jurídica. Un segundo presupuesto para analizar tiene que ver con la relación que hay entre la Constitución Política y el Código Civil. Normalmente se han estudiado tanto el derecho civil como el derecho constitucional como dos ramas del derecho separadas, ¿no? Y esto se expresa a través de las mallas curriculares de toda la Facultad de Derecho y sobre todo también en la propia práctica jurídica, ¿no? Normalmente el derecho constitucional se invoca a través de la corriente del principialismo, es decir, todos son principios constitucionales y las categorías del derecho civil aparecen, ¿no? De una manera invisible, ¿no? Ni se menciona muchas veces, hasta se ignoran, diría yo. Entonces, estas corrientes de la argumentación jurídica y el principialismo, no sé, la teoría de la ponderación en materia constitucional, pues ha tenido un desarrollo muy importante en los tribunales jurisdiccionales peruanos, y esto ha rebotado en las facultades de Derecho, ¿no? La Facultad de Derecho se estudia cómo argumentar, cómo aplicar principios, ¿no? Jurídicos, no interesan las categorías, más importa cómo argumentas, más importa invocar principios jurídicos que derogan leyes. O sea, a ese extremo hemos llegado, ¿no? Y justamente estos dos presupuestos dan cabida a este tema, ¿no? Y quiero partir de una premisa muy importante, ¿no? Hoy por hoy, por lo menos en el mundo contemporáneo, contractual e internacional, no se puede entender que el contrato solo satisface intereses del acreedor y del deudor en su caso, sino va más allá, ¿no? El profesor italiano Claudio Conamillo decía, el contrato no solo sirve para lograr utilidades que los contratantes quieren, sino para protegerse entre ellos mismos. Pero no solamente para proteger, salvaguardar los derechos de la personalidad, sino sobre todo proteger a terceros, ¿no? Y por citar algunos ejemplos de la doctrina o de la jurisprudencia italiana, cómo que esta categoría ha entrado, ¿no es cierto?, en aplicación ya de manera constante en los últimos años. Podemos citar algunos casos que voy a citar siguiendo al profesor italiano Fabrizio Pirai, ¿no?, que cita algunos casos, cómo se ha aplicado esta categoría del deber de protección, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la responsabilidad del médico dependiente de una estructura sanitaria entre las controversias frente al paciente, ¿no? Es decir, juicios que se han entablado entre un médico y un paciente que no existe una relación contractual entre ellos, pues un médico que depende de una estructura sanitaria, ¿no? Es decir, normalmente los pacientes tienen contrato de seguro, ¿no? Entonces no tienen un vínculo contractual con el paciente, pero sin embargo, a propósito de esta categoría, se ha podido aplicar esta categoría
contra los médicos, ¿no? Y esto tiene mucha relevancia en estos tiempos de pandemia, ¿no? La responsabilidad del profesor frente al estudiante por las lesiones autoinfligidas, ¿no? Es decir, el contrato, y es muy importante, inclusive ha habido algunas resoluciones de Indecopi, el contrato de aprendizaje, es decir, cuando uno contrata con un nido, con una escuela, con una universidad, la obligación del profesor no solamente es enseñar, sino proteger la integridad física de los alumnos, ¿no? Pero uno dirá, ¿pero dónde aparece ese deber de proteger la integridad física? ¿Ese es un deber que le corresponde al colegio? ¿Le corresponde al profesor? Bueno, sí, pues hoy se dice que sí, ¿no? El hecho de que se omita este deber en los contratos que celebran los profesores y las profesoras en los nidos, en los colegios y en las universidades, no significa que no sea un deber exigible, ¿no? Jurídicamente hablando. Otro caso que se ha aplicado en la jurisprudencia italiana es la responsabilidad del notario en ausencia del vínculo contractual. ¿Cuántas veces hemos visto que existen muchos contratos que se inscriben en registros públicos que nunca deberían inscribirse, ¿no? Y cito un caso muy concreto, ¿no? Que lo conocí hace algunos días. Se inscribe un contrato de fideicomiso, de titulación, que tiene como finalidad cobrar una deuda. Es decir, en vez de celebrar un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, el notario ha avalado y el registrador ha inscrito un contrato de fideicomiso de titulación que se regula bajo la ley de mercado de valores. O sea, no le interesaba al notario en el registro público aplicar la ley de mercado de valores, cuando en el fondo era un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, un poco tratando de simular, ¿no? Porque claro, lo que no se quiere es aplicar la normativa de la ejecución, ¿no?, de una hipoteca, y es preferible adjudicarse el bien a través de un fideicomiso, ¿no? La responsabilidad por ausencia o inexacta información expedida por un profesional. Por ejemplo, se cita un caso en que un empleador dio una mala información al seguro social, y esto ocasionó una lesión a su antiguo trabajador, en el marco de una relación laboral que ya había sido disuelta. Hasta el campo, y fíjate, es lo importante, de la administración pública. La administración pública también tiene idea de proteger, no solo al administrado, sino a cualquier tercero, ¿no? Es decir, casos donde, por ejemplo, lo hemos escuchado y visto, un niño que falleció cayéndose de un pozo, que es responsabilidad de Sedapal y de la Municipalidad de Lima, ¿no? Un hueco enorme en un parque público y un niño cayó y falleció el año pasado. En Italia eso se resuelve a través de responsabilidad de la administración pública, porque la municipalidad tiene deberes de proteger a sus conciudadanos. ¿Qué categoría se ha utilizado en Italia? La llamada categoría del contacto social. Hay un contacto, no hay un contrato, pero hay un contacto social entre los sujetos involucrados en distintas relaciones jurídicas, ¿no? Entonces quería partir, ¿no?, de estos casos, pues me parecen muy interesantes, y en Perú había otros casos que se han aplicado, pero estos casos un poco ejemplifican la importancia de los contratos, ¿no?, de los contratos. Ahora, esta categoría nace en Alemania porque habían dos problemas. En Alemania, el Código Civil alemán de 1896 se modificó en el año 2001, pero entre 1896 y el 2001, el Código alemán tenía dos problemas importantes, que aquí lo voy a mencionar, ¿no? Un problema que tenían los alemanes es que el incumplimiento abarcaba dos hipótesis: imposibilidad jurídica o imposibilidad física y la mora, ¿no? No se regulaba, por ejemplo, la hipótesis de cumplimiento defectuoso. Entonces, era un problema. Los alemanes decían, ¿cómo imputamos responsabilidad al deudor por un cumplimiento defectuoso? Porque solo caben dos posibilidades en el Código Alemán de 1896: por mora o por imposibilidad. Pero cuando cumple, pero defectuosamente, ¿cómo podemos
aplicar la responsabilidad al deudor en esa hipótesis, que no estaba regulada, ¿no? Y lo que se hizo en el año 2001 con la ley de modernización de las obligaciones en Alemania fue incorporar los deberes de protección, que es una categoría creada por la doctrina alemana y que se empieza a utilizar en la jurisprudencia alemana, y finalmente en el 2001 se regula el deber de protección, ¿no? Y, por ejemplo, en los parágrafos 280 y 281 pues se regula el cumplimiento defectuoso, o sea que no estaba regulado, sí se estaba regulado, y evidentemente también, ¿no?, la disposición que regula expresamente los deberes de protección están regulados en el parágrafo 311, ¿no? Que está vinculado con el parágrafo 241, segundo párrafo, que señala justamente la relación obligatoria puede, además de generar, ¿no?, o tener, ¿no es cierto?, los dos polos, ¿no?, derecho de crédito y deber de prestación, también protege. Genera deber de protección. Entonces, en el parágrafo 241 del Código Civil alemán, a propósito de la reforma del 2001 y que entró en vigencia el 2002, se señala con claridad que la relación obligatoria puede obligar a cada una de las partes a proteger los derechos, bienes jurídicos y los intereses de la otra parte. El otro problema que tenía el Código Civil alemán era un problema que tenía que ver con la protección por lesiones ocasionadas por trabajadores dependientes, ¿no? Hay una famosa sentencia de Linoleo, ¿no?, de 1902, donde se ve este tema. Es decir, una señora entra con su hijo a una tienda y un trabajador de casual, no por negligencia, hace caer las alfombras y le ocasiona daño a la señora y a su hijo, ¿no? Y ahí la Corte dudó en aplicar una disposición normativa que en ese momento, que sigue vigente hasta hoy, ¿no?, que es el parágrafo 831. Y hasta ese momento, 1901, fíjense, donde la categoría del deber de protección ya estaba aplicándose en doctrina, pero a partir de esa jurisprudencia se empezó a aplicar jurisprudencialmente. Si la Corte Suprema Alemana aplicaba el parágrafo 831, permitía que el empleador pudiera plantear una prueba de eximencia de responsabilidad, diciendo: yo he sido diligente, yo he capacitado al trabajador. Ahora, si mi trabajador dependiente ocasionó un daño, él tiene que responder, pero no yo, ¿no? Entonces, en estos casos que se producían lesiones a damnificados, a personas, por trabajo dependientes, cabía siempre la posibilidad que el empleador planteara, ¿no?, una eximencia de responsabilidad diciendo: he sido diligente, ¿no? ¿Qué hizo el juez alemán? Inaplicó el 831. Dijo: no, señor, acá estamos frente a un contrato con efectos protectores a terceros. Es el contrato laboral entre el empleador y el trabajador no solo genera obligaciones entre ellos, evidentemente, y otros efectos y otras consecuencias, sino genera un deber de ambos, no del trabajador solamente, sino también del empleador, de proteger la integridad física de terceros. Entonces, a propósito, y en el fondo lo que hizo el tribunal alemán fue inaplicar el 831, que hasta ahora sigue vigente, ¿no? Nótese, sin necesidad de aplicar un control difuso, no, simplemente decir que esta disposición evidentemente es inaplicable porque no protege el interés de terceros, en este caso será la integridad física, ¿no?, de terceros. Ahora, estos problemas en el Perú no existían en el 84. ¿Por qué? Porque el Código Civil 84 regula las hipótesis, ¿no?, además del incumplimiento, el cumplimiento parcial, el cumplimiento tardío, el cumplimiento defectuoso. Es el problema que tenían los alemanes, no lo hemos tenido nosotros con el Código Civil del año 84.
Este segundo problema, en el sentido de que si un trabajador ocasiona un daño a un tercero, ya está esta situación regulada en el Código Civil, en el artículo 1981 del Código Civil, ¿no? El empleador y el trabajador responden solidariamente frente a un damnificado por actividad del trabajador dependiente, ¿no? Entonces, no cabe en el Perú la eximencia de responsabilidad por parte de un empleador diciendo, no, yo he sido diligente. No, no cabe aplicar eso. Entonces, los problemas que tenían los alemanes, normativamente el legislador peruano teóricamente los había solucionado. Pero ¿cuál es el problema que surge justamente, o sea, en el Perú? O sea, ¿por qué deberíamos nosotros, los peruanos, utilizar esta categoría? Como se utiliza en Italia. El Código Civil italiano del 42 no tiene el parágrafo 242, numeral 2 del Código Civil alemán. Los portugueses tampoco. Los brasileños tampoco. Los chilenos tampoco. Los colombianos tampoco. Pero ¿qué ha sucedido en estos países? En estos países lo que ha sucedido es aplicar, ¿no? Por ejemplo, quiero citar el caso portugués, que puede ser interesante citarlo. Hay un autor muy importante en Portugal que es el profesor Carneiro da Fraga, ¿no? Él dice, más allá de los deberes de prestación, existen otro tipo de deberes que tienen como objetivo la salvaguarda de otros intereses que deben ser tomados en cuenta por las partes en el transcurso de su relación, ¿no? El libro del profesor italiano Fabrizio Piraino, pues ha establecido, ¿no?, hace un desarrollo de la doctrina alemana y hay una amplia gama de deberes, los alemanes, ¿no? Dice, un primer grupo de deberes son los deberes que imponen al deudor el cumplimiento de todos aquellos actos que, si bien no están incluidos de manera concreta en la prestación, son indispensables para su actuación, ¿no? Un segundo grupo de deberes son los deberes que tutelan la exigencia de que los sujetos de la relación no sufran ningún daño sobre su persona o sus cosas, con ocasión de la actuación del vínculo que determina una suerte de contacto social. Aquí está lo de deber de protección. Un tercer grupo de deberes vinculan a los sujetos de la relación a observar sus fines, además de sus expectativas. Y un cuarto grupo son deberes que establecen la recíproca cooperación entre los sujetos con el fin de que la actuación de la relación se presente de la manera más ventajosa posible, ¿no? Entonces, en Alemania, en Portugal, en Italia, ¿no? Italia también tiene un desarrollo importantísimo sobre los deberes de protección. Y para poner un ejemplo de la legislación italiana, podríamos citar el famoso 1175, el Código Civil italiano, ¿no? Justamente, que es la disposición normativa que ha permitido aplicar la categoría de los deberes de protección a través del contacto social en la jurisprudencia italiana, los casos que he mencionado anteriormente, ¿no? En Italia, terminológicamente, bona fede e correttezza tiene el mismo significado, ¿no? Lealtad, buena fe, tiene el mismo significado.
Pasa que hay términos muchas veces que en otros ordenamientos, a pesar que son distintos, tienen el mismo significado. Es como en el caso peruano, ¿no? Se habla de resolución unilateral, terminación del contrato, o se habla también de separación del contrato, resolución unilateral en el pacto retroventa, o separación del contrato en el caso del contrato de locación de servicios o de obra, pero a pesar que se utilizan términos distintos, significan lo mismo, ¿no? Aunque se habla de separación del contrato, resolución unilateral es el derecho potestativo de dejar sin efecto un contrato sin necesidad de una intervención judicial o arbitral, ¿no? Igual pasa en Italia. Correctex bona fide significa buena fe. Entonces, a propósito de esta disposición normativa, en la doctrina y en la jurisprudencia en Italia se ha admitido que la buena fe debe ser entendida en ese sentido como una buena fe integrativa. Es decir, la buena fe cumple una función, ¿no?, de integración, ¿no? No de interpretación, sino integración. La buena fe con función integrativa genera deberes. Y estos deberes se generan por dos vías, ¿no? Por la vía doctrinaria, es decir, la doctrina dice, hay ciertos deberes que hay que cumplir, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra a un centro comercial, ¿qué deberes debe cumplir el centro comercial y las tiendas? Es un deber que, evidentemente, nadie puede decir que no se aplica. Porque es un deber que se aplica en todos los centros comerciales del mundo. En todos los centros comerciales del mundo se aplica ese deber. ¿Cuál es el deber? Proteger la integridad física, ¿no? Aunque no esté en el contrato que celebra la tienda con el centro comercial, es un deber que se aplica porque nace de una cláusula normativa de la buena fe, que para los italianos sería el 1175, ¿no? Un dato muy importante. Ahora, no solamente es el deudor, el acreedor también debe cumplir este deber. Por eso, ahí el código es muy claro, el código italiano, ¿no? El deudor y el acreedor deben comportarse según las reglas de la buena fe o lealtad, ¿no? Y en el Perú, pues evidentemente, tenemos el artículo 1362 del Código Civil peruano que regula, ¿no?, la cláusula normativa de la buena fe. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. Bueno, ahí está. Esa es la fuente normativa de los deberes de protección en el Código Civil peruano, ¿no? Pero para esto, primero hay que entender que la buena fe, primero, al ser una cláusula normativa, es generadora de deberes. Una pluralidad de deberes, dependiendo de cada situación, en la etapa precontractual, en la etapa de la celebración, en la etapa de la ejecución del contrato e inclusive en la etapa postcontractual, como el ejemplo que puse del derecho italiano, ¿no? Un empleador da una información equivocada al Seguro Social que afecta a su ex trabajador. Ya no hay un vínculo, pero tiene el deber de protegerlo, dando una información adecuada. El deber de información es parte del deber de protección también. El deber de protección tiene dos significados: salvaguardar los derechos de la personalidad, ya dando un sentido más amplio. Si las partes entre ellas deben protegerse entre ellas mismas, cumpliendo los deberes de protección, que en el fondo lo que se busca es proteger los derechos de la personalidad. Nótese entonces que ya no estamos frente a un plano estrictamente patrimonial, sino inclusive, como lo señala el propio Código Civil peruano, en el caso de incumplimiento de obligaciones, y ahí es por eso que nuestra categoría de cumplimiento de obligación no debe ser restringida, ¿no es cierto?, a cumplir el contrato de acuerdo al objeto del contrato, sino esta categoría del cumplimiento de la obligación tiene que ampliarse, ¿no? No solo habrá responsabilidad por incumplimiento de obligaciones por incumplimiento, de falta de cumplimiento, cumplimiento parcial, cumplimiento tardío, cumplimiento defectuoso, sino también cuando se violen deberes que emanan de la buena fe. Se amplía el panorama del cumplimiento. Sí, ya no enfocado a las cuatro categorías que están en el Código Civil peruano, ¿no?
incumplimiento, cumplimiento parcial, cumplimiento tardío, cumplimiento defectuoso. No, no, no. Además, cuando se viola deberes que emanan de la buena fe. Ejemplo, el deber de protección. Para ello, lo que ha hecho la doctrina alemana, italiana y portuguesa, y también brasileña, más que la colombiana y chilena, es ampliar la categoría de la relación obligatoria. La relación obligatoria no es un conjunto de derechos de crédito y derechos y deberes de prestación, sino también pueden haber otros deberes, como lo he citado, por ejemplo, citando la doctrina alemana. Hay un cúmulo de deberes que deben cumplir las partes en un contrato. Y uno de esos tantos deberes es el deber de protección. Por eso se habla de la estructura de la relación obligatoria no es una estructura simple entre derecho y crédito y obligación, sino una pluralidad de derechos potestativos, derecho de crédito, ¿no? Probablemente otras situaciones jurídicas, pero sin duda deberes que no tienen vinculación al deber de prestación, ojo, porque el deber de protección no está vinculado a la conducta típica de un deudor, sino a la conducta que se basa en reglas que debe cumplir cualquiera de las partes de un contrato, inclusive cuando el contrato es extinguido. Si, por ejemplo, un caso que también es muy típico, el caso que mencioné, el contrato de fideicomiso, si un notario público no cumple, o sea, celebra un contrato con un cliente que quiere que se cree un contrato, si el notario inscribe un contrato que afecta a terceros, el notario responde frente a ese tercero por incumplir un deber de protección. ¿Y qué régimen se aplica? Responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Porque dentro de las obligaciones está la obligación de actuar conforme a la buena fe. Y la buena fe implica deber de protección. Frente a otros deberes que emanan, bueno, el deber de protección no es el único deber que emana de la buena fe, ojo. No es el único deber, hay otros deberes que emanan de la buena fe. Pero en este caso, cuando un notario inscribe un contrato que no debió inscribir y que afecta a terceros, evidentemente los terceros tienen una acción contra ese notario. Igualmente con un registrador público. Si un registrador público inscribe un contrato que no debió inscribir, como el caso que les comento, aun cuando esté en juego una relación entre la administración pública y el notario, o la administración pública y el cliente, si eso afecta a un tercero, el tercero puede mandar al registro público a través de el incumplimiento de un deber de protección. Decía, el deber de protección tiene dos alcances: salvaguardar los derechos de la personalidad, y un segundo alcance muy importante, salvaguardar el patrimonio. Son dos alcances, ¿no? Entonces, si un registrador público inscribe un contrato simulado, evidenciando que ese simulado es manifiestamente simulado, responderá por incumplir el deber de protección frente a un tercero. Lo que sucede es que en el Perú no existen sentencias sobre responsabilidad de la administración pública. Pero y es hora, ¿no es cierto?, de que se asuman las responsabilidades cuando los actos de los funcionarios públicos afectan a terceros, incumpliendo deberes de protección, ¿no? Es claro que entre un registrador público y un notario no hay un contrato propiamente dicho, pero hay un contacto social, ¿no es cierto? Como dice. Pero ese contacto social hay una relación jurídica entre ellos, y evidentemente al haber una relación jurídica, un contacto social, ambos deben cumplir deberes de protección frente a terceros perjudicados por un contrato inscrito que nunca debió escribirse. Ahora, y esto también genera también la discusión sobre un problema, ¿no es cierto?, que y esto fue criticado en Alemania en su momento: es decir, ¿cómo vamos a sacar este deber de protección si al final son deberes que están regulados por la responsabilidad contractual? ¿No? Es una discusión que hubo en Alemania, en Italia también hubo otra discusión. No, el deber de protección ya está, la responsabilidad contractual ahí está regulada, ¿no? Por ejemplo, se puede decir, citando la doctrina italiana y la jurisprudencia italiana, la doctrina portuguesa, la propia doctrina, la jurisprudencia portuguesa, la doctrina brasileña y su jurisprudencia, por lo menos hay algo en común que los vincula. La gran diferencia que hay entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones es que en esta
en esta última categoría de responsabilidad por inejecución de obligaciones es cuando existe una relación jurídica entre los sujetos, ¿no? Y esta relación jurídica entre los sujetos puede ser contractual, es decir, la fuente del deber de protección puede ser a través de un contrato, pero la ley también genera deber de protección. La ley también genera deber de protección. Cuando un funcionario público, ¿no?, comete actos ilícitos que lesionan el patrimonio del Estado. Bueno, un funcionario público, ¿no?, que incumple los deberes que están en el Código de Ética de los funcionarios, del Código de Ética de la Función Pública, frente a la administración pública, el Estado puede demandarlo por haber incumplido deberes en el Código de Ética. Y como las propias leyes lo señalan, responde por las normas de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, no por la responsabilidad contractual, ¿no? Entonces, lo de protección puede estar en el contrato o no estarlo, pero está en la ley, en el artículo 1362 del Código Civil Peruano, cláusula normativa de la buena fe. Entonces, esta cláusula normativa genera una pluralidad de deberes, pero el deber que estamos comentando hoy día es también el deber de protección, ¿no? Por lo tanto, entonces creo que es importante decir lo siguiente para terminar, ¿no? Entonces, ante la pregunta que me hice al inicio, ¿no? Si en Alemania surge esta categoría de deber de protección porque tenían dos problemas que se solucionan posteriormente por la doctrina alemana y por la jurisprudencia alemana, sin que se modifique el Código Civil alemán, recién se modifica en el 2001, ¿no? En el Perú, estos problemas no existían, entonces para algunos en el Perú han dicho, no, pues ¿para qué aplicar la categoría de deber de protección si en el Perú los problemas que tenían los alemanes ya se solucionaron, ¿no?, con la aplicación de la categoría? Pero la respuesta es muy simple, o sea, si la solución alemana o las soluciones que se hizo en Alemania lo hizo la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? No se necesitaba que la categoría esté legislada. Luego se legisló en el 2001, pero es algo que se ha hecho porque se convirtió en una práctica jurídica la aplicación de la categoría de deber de protección. Ahora, entonces, ¿por qué aplicarla en el Perú? ¿Cuál sería la utilidad? Porque justamente ahí va el tema del derecho civil constitucional. La Constitución política no regula la buena fe, lo regula el Código Civil. Muchos dicen, no, la Constitución política es la norma fundamental, pero una norma fundamental de los contratos es la buena fe, que no está en la Constitución política, ¿no? Entonces, el hecho de que no esté la buena fe en la Constitución política no significa que no se pueda aplicar, ¿no? Fíjense, si el deber de protección busca proteger la integridad física, la integridad psicológica y en general los derechos de la personalidad, porque justamente una aplicación muy directa del deber de protección en la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones es en el daño moral. El daño moral contractual, diríamos, tiene aplicación con el deber de protección, justamente, ¿no? Cuando un trabajador difama a su empresa, pues está violando un deber de protección, aun cuando ya no sea trabajador. Y es justamente la jurisprudencia, ¿no?, en los países que he mencionado, donde el daño moral tiene aplicación práctica contractualmente, por ejemplo, aplicando violaciones a deberes de protección. Porque evidentemente, frente al incumplimiento de un deber de prestación, ¿dónde está el daño moral? Pues, pero sí cabe en su aplicación concreta y efectiva cuando se viola un deber de protección, que es diferente a un deber de prestación. Tiene más relevancia jurídica el daño moral contractual cuando se lesiona un deber de protección. Y ahí evidentemente hay todo un camino por recorrer en la doctrina y la jurisprudencia en el Perú, ¿no?, que aún lamentablemente no se ha dado, porque la disposición normativa en el Perú que regula el daño moral contractual o por el incumplimiento de obligaciones no ha tenido un desarrollo, ¿no?, a pesar que lo tenemos en nuestro código, ¿no? Chile, por ejemplo, no teniendo
el daño moral contractual, la jurisprudencia y la doctrina la aplican, la categoría del daño moral contractual. ¿No? Nosotros teniendo nuestro código, no se ha aplicado. Porque justamente no se sabe cómo es el daño, cómo aplicamos el daño moral en los contratos, por ejemplo, cómo lo aplico. Claro, el problema es que tenemos una idea errónea del contrato genera obligaciones, claro. ¿No? Entonces, frente a esa visión patrimonial del contrato y reducir los efectos que genera un contrato, pues evidentemente categorías como el daño moral contractual no se van a aplicar, pues, si no se conoce nuestra propuesta, ¿no es cierto?, de entender que el cumplimiento del contrato no solamente es cumplir los deberes, ¿no?, del contrato, los deberes de la ley, sino los deberes de protección. Y si tenemos esa idea amplia, o darle un sentido amplio al cumplimiento de los deberes, no solo enfocando los deberes del contrato, por ejemplo, sino que los contratantes deben cumplir otros deberes, y entre esos otros deberes están los deberes de protección, evidentemente sí se van a poder plantear demandas de responsabilidad por incumplimiento de deberes de protección, distintas a las demandas que se plantean por responsabilidad por incumplimiento de obligaciones entendidas como deberes de prestación. Son dos categorías distintas, ¿no? Hay obligaciones con prestación, que se requiere la conducta del deudor. Pero hay obligaciones sin prestación, donde no se requiere la conducta del deudor, sino lo que se requiere es que el deudor actúe para proteger los intereses y el patrimonio de su contraparte. Pero no solamente de su contraparte, sino de terceros. Y ahí también surge la categoría también que mencionaba al inicio, de los contratos con efectos protectores a terceros. Un ejemplo muy claro en el Perú, los contratos de obra. El contrato de obra no puede solo obligar al contratista y al comitente o al propietario de la obra a que entre ellos se protejan en su integridad física y en su patrimonio, sino a los terceros, que pueden sufrir los efectos de la ejecución de un contrato de obra, ¿no? Un ejemplo muy claro, que ya los abogados en la práctica lo estipulan, ¿no? Dice, porque saben que un contrato de obra puede generar daños a terceros y estipulan y regulan, ¿no?, cláusula de penalidad y algunas cláusulas de indemnidad justamente para asumir las consecuencias económicas por lesionar la integridad física de terceros. Y en el fondo, ¿qué significa eso? Sin querer, los abogados están aplicando la categoría de la ley de protección, ¿no? Lo que tendría que en un futuro hacerse, visibilizar esta categoría, hacerla más evidente en la Facultad de Derecho. Los abogados formados con una amplitud de criterios sobre qué cosa es la obligación podrán, ¿no es cierto?, ver casos donde se violen deberes de protección y plantearán demandas. Y asimismo los árbitros y los jueces podrán administrar justicia aplicando la categoría de deber de protección, que básicamente es una categoría del derecho civil constitucional. Aquí es al revés. No es que la Constitución política tiene la categoría está en el Código Civil. Pero si la categoría señala que los contratantes deben cumplir las reglas de la buena fe, es decir, deberes que emanan de la buena fe, sin duda, la Constitución política no puede estar, ¿no es cierto?, indiferente frente a esa situación. Más aún cuando la Constitución política señala que el fin supremo del Estado es proteger la dignidad de las personas, ¿no?, con mayor razón. O sea, aunque no lo diga, la Constitución política es claro que estamos frente a un derecho civil constitucional. ¿Quién puede dudar que un contrato no solo satisface intereses de las partes en cuanto a sus utilidades que ellos quieren, sino también el contrato obliga a las partes a protegerse entre ellos en cuanto a sus derechos de la personalidad, en cuanto a su patrimonio, pero también las partes contratantes deben proteger a los terceros. Es una visión solidarística del contrato, sin duda, que a veces no estamos acostumbrados, quizás probablemente por habernos, ¿no?, educado y concientizado que el único principio contractual que se aplica en el Perú es el principio, ¿no?, de la fuerza obligatoria del contrato, o el principio más importante, olvidando que el contrato también cumple una función social. Y es algo que creo que no deberíamos dejar de tener en cuenta, ¿no? El contrato como función social es una visión del contrato distinto, totalmente distinto. Y es por eso que
a pesar de que en países como Italia, Portugal, Brasil, Colombia y Chile no está regulada expresamente la categoría de libre protección, la doctrina y la jurisprudencia la aplican la categoría, porque justamente responde a un derecho civil constitucional. Y creo que en el Perú no podemos estar indiferentes frente a una categoría que tiene una utilidad inmensa, que lamentablemente no lo utilizamos, ¿no? Está ahí ante nuestros ojos. Falta descubrir qué es esta categoría y cómo funciona, para luego aplicar la categoría en los casos concretos. Muchas gracias. Sí, a ver si me permite, por favor, doctor Rómulo Morales, muy interesante su exposición. Realmente en un poco tiempo nos ha podido dar una visión interesante y que nos permite ver que el contrato, como usted bien ha dicho, no solamente comprende las prestaciones que deben cumplir las partes contratantes, sino que el contrato va más allá. El contrato tiene que ir dirigido también hacia los terceros. Nos ha traído mucha jurisprudencia y normatividad italiana y alemana, también muy interesante, experiencias en las cuales también podemos ver que se ha desarrollado esta categoría de los deberes de protección. Pero dentro de todo lo que he escuchado, me llama la atención un aspecto y que también quisiera que de repente usted pudiera aclararme ese aspecto, ¿no? Usted refiere de que los deberes de protección nacen no del contrato, sino de los contactos sociales y que como consecuencia de ello se generan una pluralidad de deberes. Dentro de ese contexto, ¿existe un límite de esa responsabilidad bajo aquellas partes que tendrían que asumir dicha responsabilidad bajo este contexto de pluralidad de deberes? Porque parece como un aspecto indeterminado, indefinido, que no tiene límites, ¿no? Pero en todo caso, ¿existen los límites que pudieran decirnos hasta aquí va la obligación, hasta aquí va los deberes bajo ese concepto de deberes de protección como consecuencia de los contactos sociales? Bueno, doctora León, sí, hay límites, depende de los casos, ¿no? Porque yo ponía unos casos, por ejemplo, el caso de la responsabilidad de los notarios y los registradores públicos frente a contratos que nunca debieron inscribirse. Ahí la responsabilidad claramente, ¿no? es de ambos por violar un deber de protección, no cautelar el patrimonio de terceros. Cuando uno inscribe un contrato, eso se publicita a terceros y los terceros pueden negociar contratos en base a esa inscripción. Ahí el tema del límite del monto del resarcitorio va a estar en función, en este caso concreto, sobre el valor del bien. Tanto el notario como el registrador público tendrán que responder en base a ese monto resarcitorio, ¿no? Ahí claramente hay un tema de daño emergente, ¿no? Es decir, normalmente en lo de protección los casos no son idénticos, no son iguales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la administración pública, ¿no? Que deja la municipalidad que no arregla las pistas y veredas y ocasionan lesiones. Bueno, en Italia se puede mandar a la municipalidad para que pague el costo económico, ¿no? De sufrir el auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender de cada caso concreto en que se analice, ¿no? Por ejemplo, acá voy a citar un caso que menciona el profesor Piraño, dice, ¿no? Hablando del concepto de contacto social, ¿no? Dice, este concepto, esta categoría se ha utilizado también en el derecho penal italiano, ¿no? Dice, incluso en sede penal para vincular la responsabilidad de un guía alpino, ¿no? ¿No? Para realizar esta actividad turística, por la muerte de un participante en una cena, en un albergue, en virtud de su posición jurídica y garante. Eso porque, claro, el alpinista puede decir, mira, yo como guía, mi obligación principal es
llevarte hasta la punta del cerro. Pero el hecho que te hayas tenido una indigestión o te hayas muerto por una mala comida no es responsable. No, tú eres garante. Pero yo te contraté como guía, pero también para que proteja mi integridad física, ¿no? Ahí, si muere, ¿no?, el turista tendrá un daño moral, los familiares frente al guía o a la empresa turística, ¿no? Por eso el daño moral juega un rol fundamental en el incumplimiento contractual, ¿no? Pero claro, si nosotros vemos un incumplimiento contractual mirando, ¿no es cierto?, que se incumplió un deber de prestación, evidentemente el daño moral, no, ¿dónde entra el daño moral? No entra, no el daño moral. Y además el alpinista puede decir, no, el guía turístico puede decir, mi deber era realizar la actividad turística, pero mi deber era proteger tu salud, no es mi deber, no, también es un deber, ¿no? Entonces fíjense cómo este deber de protección, dependiendo de cada contrato, va a tener un rol fundamental, ¿no? Y sobre todo, como decía, ¿no?, la gran utilidad en materia de responsabilidad es el incumplimiento de deberes de protección que generan daños morales contractuales. Es toda una categoría, ¿no?, ampliamente desarrollada en doctrina y jurisprudencia de Europa y también en Latinoamérica. En Perú, salvo el artículo que escribió hace años el profesor Felipe Osterni sobre el daño moral, no hay nada. ¿Y por qué no hay? Porque justamente en la Facultad de Derecho no se le enseña a los estudiantes un deber de protección que también debe cumplir las partes. Y claro, cuando nos formamos frente a esa formación, hay que decirlo con sinceridad mediocre, los abogados y los jueces y los árbitros creen que este deber de protección no existe, no es aplicable, ¿no? Y alguien puede decir, no quieres discutir este tema. No se aplica porque ahora soy en Alemania, en el Perú, no es otra cosa. No, pero es un tema que va más allá de Alemania, más allá que Latinoamérica. Es un tema que tiene que ver con el contrato, ¿no? ¿Qué función cumple un contrato? Satisfacer los intereses individuales, perfectamente. Pero el contrato no puede generar daños sociales. No puede lesionar entre los sujetos. Y es por eso que se dice que los sujetos tienen que proteger entre ellos mismos. Es una visión, como llaman los franceses, del solidarismo contractual, ¿no?, que lamentablemente en el Perú no ha llegado esta corriente. Basta revisar la sentencia del Tribunal Constitucional cuando se habla que el contrato no solamente en una economía social de mercado, sí, pero ¿qué cosa es el contrato? O sea, falta ese salto, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, pues claro, si vamos a la Constitución política peruana, no hay ninguna disposición constitucional que hable de la solidaridad contractual, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué hacemos? A través de la buena fe, es la única manera de poder desarrollar esta nueva concepción del contrato. No sabemos qué pasará a partir del 28 de julio. Si se cambia la constitución política, sería regular la solidaridad contractual. Justamente el tema de la pandemia ha demostrado con claridad que el Estado ha sido indiferente, ¿no? O sea, en otros países donde hay solidaridad contractual, el Estado ha suspendido los contratos bancarios, los contratos de arrendamiento, por ejemplo, para proteger a muchos contratantes que estaban vulnerables, que habían perdido el trabajo, que estaban enfermos de COVID. En el Perú no se ha hecho nada, ¿no?, en ese aspecto. Pues claro, se tiene la concepción de que el contrato, artículo 62, es intangible, no se puede modificar, ¿cómo es posible? Es constitucional. Entonces, hemos sido formados de una manera que creemos que el contrato tiene fuerza obligatoria y nadie lo puede cambiar, ni el Estado, cosa que es totalmente falso, ¿no? Eso sería un tema de otra discusión, pero está vinculado al tema finalmente, ¿no? Porque finalmente el deber de protección es un deber que evidentemente va a generar costos, ¿no? Pero tiene que ser asumidos, ¿no?, por el Estado, por los particulares que contratan, ¿no? Y el ejemplo claro en la práctica son los contratos laborales que hoy, por ejemplo, están asumiendo los empleadores el costo de los COVID, ¿no? Las empresas contratistas, los empleados, los contratistas y los comitentes saben que su contrato va a lesionar a terceros. Bueno, lo regulan. O sea, en la práctica, algunos contratos están pensando que hay deberes distintos a los deberes que deben cumplir los contratantes en sus contratos típicos, ¿no? Y que, sin embargo, hay un divorcio, ¿no?, en la doctrina y en la jurisprudencia sobre lo que se hace en la práctica, ¿no? Ok, gracias.
¿Hay alguien más que desea hacer una pregunta en la sala? Bien, de no haber más preguntas, entonces a nombre de la presidencia y de la comisión organizadora agradecemos al doctor Rómulo Morales por la gentil participación como expositor y el importante aporte académico que nos ha dejado. Le vamos a tributar nuestro agradecimiento con unos aplausos virtuales. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a los señores magistrados que se encuentran en la sala. Bueno, Eso sería muchas todo. gracias. ¿Algunas palabras finales, doctor? No, quiero agradecer, ¿no?, a la presidenta, ¿no?, de la Comisión de Capacitación de los Magistrados y el personal jurisdiccional, y le animo a que siga, ¿no? Siga con este proyecto académico, porque es muy importante, ¿no?, que los trabajadores y los jueces dialoguen con la doctrina nacional, ¿no? Ok. Creo que ambos nos alimentamos mutuamente, ¿no? Porque la doctrina por un lado y la jurisprudencia, creo que eso no es conveniente. Aprendamos a nuestros vecinos latinoamericanos, donde la jurisprudencia tiene un rol muy activo de aplicar categorías, como mencioné en Chile, ¿no? No hay daño moral contractual, pero lo aplican a pesar de que no esté en el código. O sea, un poco la idea es que justamente podamos tener una visión amplia de las categorías, pero sobre todo, siempre y cuando sean útiles, ¿no? Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por su Muchas presencia. gracias. Muy bien, a todos nuestros amigos que se encuentran aún conectados en las redes sociales, les recordamos que el enlace para el registro de asistencia, la cual le dará la certificación, ya se encuentra activado desde la finalización de la ponencia. Esta estará activa hasta las 7:05 para que puedan registrar sus datos. Así que bueno, por nosotros será hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos y en el mes de agosto estaremos comunicando las siguientes jornadas académicas de esta especialidad. Muy buenas noches. Buenas noches. A todos. Hasta luego. Ok.